Hoy tenía ganas de hablar con una amiga muy querida que es Nieve Soria. Ella tiene una enseñanza realmente muy consistente que podemos encontrar en sus libros, que son numerosos y muy ricos. Y bueno, a Nieves la conozco desde hace muchísimos años. El primer seminario que dimos en la Escuela de Orientación Lacaniana fue un seminario compartido, y desde entonces ya ha seguido con una enseñanza que se refleja en una obra que es interesantísima. Así que bueno, Nieves, quería hablar con vos y preguntarte cómo estás viviendo esta situación tan especial que estamos atravesando. Hola Luis, bueno, muchas gracias por esta invitación. Es muy, no sé cómo decirlo, como una especie de remanso, ¿no? En medio de este fárrago, poder tener un espacio de encuentro así. Sí, ese seminario que habíamos dictado juntos en la IOLA hace tantos años era Perspectivas del Amor en Psicoanálisis. Y fue, creo, una experiencia inaugural para ambos, ¿no? ¿Cómo estoy? Bueno, en medio de un torbellino, como te decía hace un rato, me siento remando en un torbellino. No es la primera vez en mi vida que me encuentro con algún embate de lo real. De hecho, te diría que por suerte, por ahora al menos, es de los menos dolorosos que he vivido, embates de lo real. Pero lo que tiene para mí de nuevo es que no me toca a mí sola, o a mí y a algunos pocos cercanos, ¿no es cierto? O sea, verdaderamente es la primera vez que vivo un embate de lo real colectivo, ¿no? Y eso es algo nuevo, verdaderamente, y que me tiene bastante perpleja en algún punto. Y bueno, ¿cómo estoy viviendo yo este momento? En un primer tiempo, la verdad es que lo estuve disfrutando bastante, esta posibilidad de tener más tiempo, de estar en el hogar, con la familia, poder leer, poder hacer cosas que nunca alcanzaba el tiempo para hacer. Pero a medida que fueron pasando los días, me fui encontrando con los efectos de esta enorme transformación que provoca esta situación, ¿no? Este singular embate de lo real, y voy tomando nota, diría también que mi cuerpo va tomando nota, y noto que muchas cosas se van transformando. Por supuesto, en primer plano, la transformación en nuestra práctica, el hecho de que quede, bueno, confinada la virtualidad, lo cual tiene aspectos muy interesantes, ¿no? Me parece, por un lado, de ruptura de ciertos ritos que no vienen mal, de la necesidad de aislar quizás lo más real de lo que es nuestra práctica, el encuentro entre el deseo del analista y el deseo del analizante, que atraviesa las paredes, y a la vez la necesidad de repensar ciertas cuestiones, ¿no? Como el concepto de presencia del analista, porque me parece que verificamos en nuestra práctica hoy virtual o telefónica que hay efectos de presencia, que hay efectos de interpretación, que hay efectos de acto analítico, aún sin estar el encuentro entre los cuerpos materiales en juego. Pero evidentemente hay otra dimensión del cuerpo en juego que de todos modos no es la misma. Entonces me parece que eso obliga a pensar muchas cuestiones, entre ellas también de qué manera los gadgets se han incorporado a nosotros, ¿no? Estos objetos tecnológicos, que Lacan también llamaba letosas, como prolongaciones de los objetos ¿no? ¿Hasta qué punto los tenemos incorporados? Me parece que ahí hay un uno por uno, ¿no? Tanto en cada analista como en cada analizante. ¿Hasta qué punto nos podemos servir? ¿Encontramos o no un saber hacer con esto? Estamos aprendiendo, sí. Y es un verdadero desafío y es muy interesante.
Y hay muchas cuestiones que me parece que mucho más adelante, retroactivamente, vamos a poder leer con mayor precisión, ¿no? Pero me parece que sí, nos vamos encontrando, yo por lo menos puedo hablar por mi práctica, de que esta práctica virtual o telefónica tiene efectos, que hay efectos, como te decía antes, no solo de interpretación, sino de acto y de presencia del analista, y que hay algo de la contingencia del encuentro material entre los cuerpos que queda por fuera, sin duda. Y a la vez eso quizás aísla más, ¿no? Que quede de lado esa presencia material de los cuerpos, aísla más otras formas de presencia. Cuestiones para investigar, ¿no? Y en mí como sujeto... ¿Cómo? Vos estás continuando no solamente con tu práctica clínica, sino también con tu enseñanza virtual, por lo que he visto en las redes, ¿no? Sí. ¿Y el tema que vas a trabajar, cuál era este año? Este año voy a, por primera vez, dictar mi seminario diurno de la EOL, cuyo título es Mutaciones del Parletro, en forma virtual. Bueno. Una mutación ya es. ¿Cómo? Es una mutación ya eso. Sí, ya en sí es una mutación. Todo lo que estamos viviendo es una mutación, empezando por la mutación que dio lugar al COVID-19, ¿no? Pero en fin, yo ya venía trabajando en mi seminario las mutaciones del ser hablante, las mutaciones del parlettre, efecto de la incidencia del discurso capitalista, del discurso de la ciencia, y de pronto nos encontramos con estas mutaciones en lo real, ¿no? Obligada, entonces, voy a empezar a dictar mi seminario en forma virtual y esto transforma todo, especialmente me transforma a mí, porque tengo que romper ciertas estructuras para poder pasar a una modalidad así de enseñanza. No me resulta nada fácil y a la vez me resulta muy interesante, me provoca mucho entusiasmo. También me entusiasma el encuentro con los lectores, el encuentro con los colegas que nunca han podido asistir a algún curso o seminario mío, pero que sí me han leído y que ahora me dicen, por primera vez podemos asistir a tu seminario, y eso me alegra. Es raro cómo cambia, o sea, con esta situación de la pandemia cambia la relación con muchas cosas, pero también con el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? O sea, la cuarentena acá en la Argentina no empezó hace mucho y sin embargo la vivencia es que es eterna. Y con el espacio también pasa algo raro, o sea, yo encuentro que con los colegas más lejanos, incluso con los amigos que tengo más lejos, nos hemos acercado de una manera que no ocurría allá lejos. Hay una realidad, y es que yo, por ejemplo, te quiero mucho y me encanta compartir momentos con vos, y hemos trabajado juntos el año pasado en Noches de la Escuela, con otros amigos que hemos compartido algunas noches, pero uno tiene tan poco tiempo para verse, que hay gente con la cual seguramente estaría más cerca, pero se ve muy poquito. En cambio, este tipo de acostumbrarnos a comunicarnos de esta forma hace que nos volvamos a encontrar sin tener que disponer de tiempo para viaje, a cualquier hora. Creo que hay también una perspectiva que se abre, que nosotros lo teníamos como en muy segundo plano, y ahora es la forma de comunicarse, digamos, ¿no? Sí, y eso implica una transformación en el espacio, ¿no? Del espacio, me parece, espacial. Así como también te decía antes, me parece que en el tiempo también, en el tiempo subjetivo. Yo me acuerdo cuando hacía un día que había empezado la cuarentena, había pasado un día nada más, nos juntamos con mis hijos, hablábamos de la cuarentena, y terminamos de hablar y decimos, recién pasó un día. O sea, parecía que había pasado una eternidad, y había pasado un día. Con la temporalidad que cambia, porque uno vive de otra forma. Se rompieron los hábitos, se rompieron un montón de cuestiones que te dan de canciones. Ciertos cortes temporales, ¿no? Exactamente. Y se han achicado ciertas distancias y otras, como por ejemplo, ir a algún negocio un poco lejano, se han vuelto abismales, ¿no? Bueno, pero... Decime.
volviendo a la cuestión de este seminario, ¿no? Que en realidad yo voy a continuar con una interrogación que comenzó el año pasado, la sexuación en cuestión, tenía que ver con los efectos del discurso capitalista en la sexuación, y eso ya se abrió más allá de la cuestión de la sexuación este año con mutaciones del parletro, mutaciones del ser hablante, es decir, los efectos del discurso de la tecnociencia, del discurso capitalista sobre la relación del sujeto con su cuerpo, ¿no? A eso lo podemos llamar parletro, ese nudo entre el sujeto y el cuerpo, transformado por la mutación capitalista del discurso. Y entonces hay ciertos efectos que yo venía trabajando el año pasado, más centrados en la cuestión de cómo el sujeto registra su relación con el cuerpo sexuado, por ejemplo, ¿no? Cierta pérdida de la referencia a los real clásicos en la relación con el cuerpo sexuado, pero que eso mismo también se puede trasladar a otras dimensiones del ser hablante, del cuerpo parlante. Y como te decía antes, una de ellas es la relación con los gadgets, con los objetos tecnológicos, de los cuales nos estamos sirviendo tanto en este momento y que realmente hacen que podamos vivir una cuarentena tan rigurosa como la que estamos viviendo, sin que sea una catástrofe subjetiva para la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido es muy interesante, ¿no? Ya lo que ya planteaba Lacan en el seminario 17 cuando hablaba de esos astronautas, ¿no? Que gracias a la conexión vía la voz con la Tierra podían sostener algo de su ánimo en medio de una catástrofe tecnológica del aparato que los transportaba, ¿no? Nosotros estamos en una catástrofe sanitaria, en una catástrofe económica y social, pero tenemos estos gadgets que regulan nuestra relación con el otro, con la realidad y con nuestro propio yo, que nos hacen de espejo también, ¿no? De hecho, ahora nosotros nos estamos mirando, además de hablarnos, cosa que no pasa en los encuentros no virtuales, ¿no? Entonces hay algo que nos sostiene un poco el espejo y a la vez nos deja en una relación distinta de la habitual con nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, me parece que esta pandemia también es como una especie de laboratorio, ¿no? De los efectos del discurso de la tecnociencia sobre los cuerpos, porque se potencian cuestiones que yo venía investigando en mi seminario, como por ejemplo la relación con la posverdad, la cuestión con las fake news, la pérdida de la referencia a lo real del cuerpo más allá de la imagen y sus efectos en cómo el sujeto se registra, por ejemplo, como ser sexuado o con algún tipo de identidad, sea esta la que fuere, no solo sexual, ¿no? Cómo se volatilizan todas esas dimensiones cuando falta un ancla que ya no es tan necesaria a partir de la existencia de la tecnociencia, y que no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Todo está en transformación, y por cómo no lo va a estar nuestra práctica, ¿no? Claro, bien. Y en este seminario, ¿vos vas a incorporar algo de esto o lo dejás a un nivel de... Bueno, ese es el obstáculo que tenemos que superar, digamos. ¿Te cambió lo que vos pensabas trabajar? Es que no puedo no incorporarlo. Por lo pronto yo iba a dar un seminario presencial y voy a dar un seminario virtual. Pero más allá del formato, digamos, en relación al que vos venís investigando. Es que no es más allá del formato, porque eso ya cambia todo. Para mí eso cambia todo. Claro. Porque ya me voy a dirigir a otro auditorio. Y además yo voy a hacer otra. Porque creo que ya todos estamos siendo transformados por esta experiencia. Y es difícil, y me parece que sería necio, ¿no?, anticipar qué de esas transformaciones va a permanecer y qué va a ser algo transitorio, ¿no? Pero algo, sin duda, nos está transformando como sujetos. Yo tuve que romper estructuras que ya no voy a poder volver a recuperar como las tenía antes.
y algunas de ellas me parece que es muy bienvenido y que seguramente yo no las hubiera roto si no me hubiese visto obligado a hacerlo, porque no, me ha costado, ha requerido de cierto atravesamiento, te diría, ¿no es cierto? Ujú. Y de cierta ruptura de la inercia. Entonces, en ese sentido, yo ya no soy la misma que iba a dictar el seminario antes este, de que se inaugurara este tiempo de la pandemia. Entonces, seguramente que todo lo que diga va a estar atravesado por eso. Yo no me manejo con un programa estricto, pero sí tengo lecturas que me acompañan, tengo una brújula, eso va a estar, pero a la vez es impresionante hasta qué punto lo que yo venía trabajando, lo que venía investigando, de alguna forma me pone de lleno en relación con lo que está ocurriendo ahora. Yo había hecho un afiche para mi seminario, no lo hice yo, me lo hizo alguien, pero bueno, yo había elegido la imagen, que era la de un robot tocando el violín, ¿no es cierto? Como esto de las mutaciones del parletro. En realidad inspirado un poco en la idea del cyborg, ¿no? De este punto donde ya no se sabe si el hombre máquina, si el hombre se sirve de la máquina o pasa a ser una especie de apéndice de la máquina, ¿no? Todo el problema del poshumanismo. Bueno, y de pronto, la pandemia, de pronto voy a empezar mi seminario y ya no va a ser presencial. Entonces me vi obligada, por ejemplo, a cambiar el afiche. Y ya no es más ese robot tocando el violín, sino que es la 9 de julio desierta, ¿no? Es la ausencia de los cuerpos en el terreno, ¿no? Es los cuerpos recluidos, los cuerpos encerrados, los cuerpos navegando espacios virtuales, pero ya no espacios aéreos, por ejemplo, ¿no? Y a la vez es esa imagen de la 9 de julio vacía, ¿no? Con el obelisco allá al fondo, cual nombre el padre, ¿no? Es también la carretera principal vacía, ¿no? Ya nadie transita la carretera principal. Estamos transitando otras carreteras. Y mi investigación va por ahí. Y ahora más que nunca. Bien, 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 bien. Vos mencionaste uno de los temas más importantes a trabajar y que seguramente, como vos decís, no podemos hoy sacar conclusiones todavía, pero sí interrogarnos, y es la cuestión del cuerpo, ¿no? Me parece que ese es el punto más importante que tiene que ver con esta nueva forma que estamos encarando, tanto en la enseñanza como en la clínica, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente el tema que más se ha debatido es el tema de la presencia del analista, a partir de la importancia que introduce esta dimensión. Esto, ¿vos cómo lo estás pensando? ¿O qué preguntas te estás haciendo en este momento? Sí, en realidad me hago preguntas. Yo no creo que sea momento de dar respuestas. Bien. Me parece muy importante, un breve paréntesis, y ahora volvemos a la cuestión de la presencia. Me parece muy importante que en esta, como en todas las coyunturas en las cuales se pide a los psicoanalistas que hablemos, que, que tengamos prudencia, que no nos pongamos a hablar como periodistas o como sociólogos y dando sentido a lo que ocurre. Me parece que eso es desvirtuar el espíritu del psicoanálisis. Me parece que es muy importante intentar transmitir un decir silencioso, no borrarnos, no callarnos, pero transmitir algo del silencio y del tiempo del análisis, ¿no? Entonces, me parece importante que nos planteemos las buenas preguntas, que nos pongamos a trabajar, que no nos apresuremos en concluir. Si no, nos va a pasar como esos que a principio de año hicieron el horóscopo para todo el año y decían que para la mayoría de los signos era un buen año para hacer viajes, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, bueno, silencio prudente. Estudiemos Sí, un pero poco. me parece también que es importante que en esta proliferación de personas que dan sentido y que se transforman en una cuestión religiosa, digamos, que la presencia, me parece, de los psicoanalistas permite precisamente introducir esa diferencia, ¿no? Esa cuestión donde haya otro discurso. Bueno,
Justamente, ahí volvemos a la cuestión de la presencia, ¿no es cierto? Que la presencia del analista no es la presencia material del cuerpo, aunque eventualmente puede serlo, es la presencia de un decir, que por supuesto está encarnado en un ser hablante con un cuerpo, pero que no necesariamente se manifiesta como materialidad del cuerpo. Ayer estaba leyendo una clase del seminario, del curso de Miller, de Serial 1, donde comenta un rumor sobre una sesión que Lacan le habría cobrado a un paciente, una sesión en la cual Lacan no estuvo presente, de cuerpo presente, podemos decir así, y que sin embargo la cobró. Y Miller decía, bueno, esto es un rumor, pero aún si hubiese ocurrido eso efectivamente, bueno, ahí hubo una presencia, ¿no? Aunque él no haya estado con la materialidad de su cuerpo. Entonces, me parece que, y al revés, el analista puede estar con la materialidad de su cuerpo y no haber presencia del analista. ¿No? Entonces, bueno, y además, es cierto que el encuentro entre los cuerpos provee de ocasiones, de ciertas contingencias que cuando no está, no se pueden dar, ¿no es cierto? Esas contingencias. Entonces, eso queda por fuera, eso sin duda queda por fuera de la experiencia virtual o telefónica. Por ejemplo, yo ya practicaba el psicoanálisis en forma virtual desde antes de la pandemia con algunos analizantes que, por ejemplo, se fueron a vivir a otro lugar donde no hicieron transferencia con otro analista, donde no hay psicoanalistas lacanianos. Entonces, yo les puse siempre como condición que viajen cada tanto, ¿no? No les ponía, digamos, un límite de tiempo, pero sí, en algún momento encontrémonos personalmente, ¿no? Entonces, hacíamos sesiones virtuales y siempre de esos encuentros, cuando ellos viajaban a Argentina, siempre algo pasaba y siempre es en los bordes, porque quizás hasta, ¿cómo decirte?, en el ascensor, ¿no es cierto? Pero hay algo de esa contingencia que queda de lado, ¿no? Cuando no hay encuentro entre los cuerpos. Pero sabemos que la presencia del analista no es esa, ¿no? Que el concepto de presencia del analista no es ese, y que conceptualizarlo no es fácil, pero en todo caso tiene que ver con un decir silencioso, ¿no? Quiero decir, ese decir no necesariamente pasa por los dichos, no necesariamente pasa por las palabras, y a veces en esta instancia de las sesiones virtuales o telefónicas, es todo un desafío cómo instalar la dimensión del silencio. Me parece que tenemos que aprender sobre eso, ¿no? Tenemos que aprender o que inventar un saber hacer, ¿no? Porque a veces el silencio, en la comunicación telefónica, por ejemplo, el silencio quizás es que el otro se desconectó, digamos, o que no está escuchando, ¿no? Entonces, digo, hay algo ahí que, bueno, requiere de cierto entrenamiento, ¿no? De cierta invención, como para poder poner en juego la dimensión del silencio en esta nueva modalidad, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la presencia del analista, tanto en la sesión analítica como ahora que nos convocan para hablar en los medios, para pronunciarnos sobre lo que ocurre, está del lado del silencio, fundamentalmente, ¿no? Insisto, ese silencio no es callarse, pero es hablar desde otro lugar y no dar respuestas, no dar sentido, ¿no? Como siempre, digamos, eso sí es como siempre. Sí. Me gusta esto, voy a tomar esto que transmitiste, que creo que es una buena orientación, esto del decir silencioso, ¿no? Para que pongamos a trabajar esta cuestión, me parece que es esencial. Es verdad lo que, bueno, como decíamos recién, que uno nunca está para dar sentido, pero hay que tener en estos momentos también plantear esas diferencias que se juegan en esta modalidad, y quizás esto del decir silencioso sea una buena orientación, me parece, ¿no? Porque no es fácil pensarlo, digamos, nunca es fácil, pero en esa circunstancia tiene esa complejidad. Es verdad de que a veces cuando uno se queda callado, te preguntan, ¿se cortó? ¿No? ¿Estás ahí? ¿No? Cosa que no pasa si está la presencia corporal del analista, ¿no? Y me parece que es verdad
yo he notado esto, que los que ya tenemos experiencia trabajando bajo esta modalidad, tuvimos más facilidad para adaptarnos a esta circunstancia. Esto plantea precisamente que la cuestión de la experiencia tiene algún papel ahí, por más que Lacan se burlaba un poco de los que tenían experiencia, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones que juegan y que son distintas, como, bueno, no es lo mismo que nos encontremos hoy por acá, que nos podamos ver y dar un abrazo y compartir momentos en presencia, que ya vendrán, pero bueno, mientras tanto tenemos esto y bueno, vamos a seguir comunicándonos por acá hasta que nos podamos encontrar y dar un abrazo, Nieves. Bueno, sí. Yo te agradezco muchísimo esta comunicación, quería charlar con vos y nos vemos. Un gusto enorme, Luis. Bueno. Un abrazo. Chao.